Buenos días. ¿Es contraproducente o puede llegar a ser perjudicial realizar la postura de Shirshasana? Para dar respuesta a esta pregunta tenemos que tener en cuenta una serie de consideraciones, como por ejemplo, si una persona no tiene ninguna alteración morfológica ni patológica, puede llegar a practicarla sin ningún problema. De hecho, es una postura que ejercita el equilibrio, puede llegar a tonificar la musculatura que hay alrededor de las escápulas o incluso tonificar la musculatura abdominal. Pero en el caso en el que haya alguna alteración posicional de la columna cervical, como por ejemplo una rectificación cervical, que ahora especificaremos qué es, o bien si hay un problema discal como una degeneración, protusión o hernia discal, o incluso si hay artrosis, bajo nuestro punto de vista sería desaconsejable la práctica de Shirshasana. Tenemos que tener en cuenta una particularidad de la columna cervical, y es que a pesar de que se llame columna y la imagen que esto nos suscita, es decir, cuando pensamos en una columna pensamos en algo recto, vertical, la columna vertebral no está estructurada de esta manera y tampoco la cervical, sino que la caracteriza a la columna cervical una curvatura hacia la extensión. Y resulta que esto es importante porque cada uno de los elementos, las vértebras, las articulaciones, los discos que componen la columna cervical están acomodadas a esta posición y trabajan óptimamente en esta posición de extensión. Todo lo que es aumentar la curvatura cervical o disminuirla, es decir, rectificarla, enderezarla, va a generar conflictos mecánicos, va a alterar la transmisión de las presiones que circulan por la columna vertebral, generando problemas patológicos de futuro. En cuanto a la rectificación cervical, comentar que frecuentemente se produce como consecuencia de un latigazo cervical, de ese movimiento de vaivén brusco que se produce por un accidente de tráfico o bien por un traumatismo importante. Y lo que sucede es que se pierde la curvatura cervical, se enderezan las vértebras cervicales y se mantienen en esa posición. Entonces esto lo que produce es una alteración de cómo transitan las cargas a través de la columna vertebral. La posición de flexión lo que hace es desplazar las cargas hacia la parte anterior de la columna cervical, lugar en el que están los discos intervertebrales y que son muy sensibles a las cargas crónicas permanentes. Esto lo que va a producir a medio o largo plazo, con el paso de los meses y de los años, es que esos discos van a ir degenerándose, van a ir deteriorándose, perdiendo contenido hídrico y generando problemas como por ejemplo discopatías, protusiones o hernias discales. No obstante, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que no siempre que hay una rectificación cervical es debida a un traumatismo previo. Resulta que el 40% de la población que no ha tenido un traumatismo anterior también tiene la columna cervical rectificada. Y lo curioso es que buena parte de la población no sabe que tienen las vértebras cervicales rectificadas, porque en muchas ocasiones no generan síntomas. Entonces llega un buen día que tienes un problema cervical, molestias, y el médico te receta hacerte unas radiografías, te las haces y en ese momento se descubre que hay una rectificación cervical. Y muchas veces ocurre que ya hay una cronicidad, que esa persona lleva meses y años con la rectificación y eso ha ido generando con el paso del tiempo un deterioro de los discos intervertebrales. El señor Iyengar comentaba que para hacer correctamente Shirshasana el peso tenía que repartirse de la siguiente manera: un 30% en un antebrazo, otro 30% en el otro antebrazo y el 30% restante en la cabeza. Pero bueno, si hay una discopatía, una degeneración, protusión o hernia discal, ¿cómo le sentará eso a los discos intervertebrales? Imagínate que los discos intervertebrales tienen poca área, son pequeños, no son muy gruesos, al contrario que los de la región lumbar, que son gruesos, tienen una área más amplia, que están preparados para recibir las fuerzas de presión, las cargas de todas las estructuras corporales que hay por encima, pero la región cervical no es así, están solamente preparados para recibir la carga, el peso de la cabeza y parte del peso de los brazos, que como probablemente sabrás, los brazos están suspendidos a través de tejido miofascial de las cervicales y el peso de los brazos descansa en buena medida a nivel cervical. Si además de que el 40% de la población tiene las vértebras cervicales rectificadas, le sumamos el hecho de que buena parte de esa población no lo sabe que tiene unas vértebras rectificadas, porque muchas veces no hay sintomatología o no hay ningún signo externo que nos permita saber si están rectificadas, pues probablemente habrá una serie de practicantes que estarán haciendo Shirshasana con rectificación cervical que se estarán perjudicando.
Recordemos que la rectificación cervical está íntimamente asociada a la degeneración discal. Así pues, si sueles practicar Shirshasana, te recomendamos que te hagas una radiografía, sobre todo si pasas de los 30 años, porque es posible que te lleves una sorpresa y veas que tienes una rectificación cervical y bueno, alguna discopatía. Yo en mi caso he tenido una rectificación cervical y tengo discopatías derivadas de esa rectificación cervical, y eso ha modificado también mi práctica y la manera en que utilizo mi cuerpo, sobre todo la región cervical, las posiciones de la cabeza en el día a día. De hecho, en mi consulta pues, vienen constantemente personas con problemas lumbares, de rodillas, cervicales, y me traen sus radiografías, o si no, las solicito para que me las puedan traer. Y bueno, hay muchísimas personas que tienen una rectificación cervical con discopatía, profesores de yoga también. Sí, pues sería interesante saberlo, que lo sepas en el caso de que practiques esta postura. Por otro lado, también está la artrosis cervical, que está también asociada a las discopatías, asociada a la rectificación. Digamos que es una consecuencia que suele venir después de años de rectificación cervical y de deterioro discal. En el caso de que una persona esté diagnosticada de artrosis, tampoco será aconsejable el hecho de realizar esta postura, Shirshasana. Una de las cuestiones que planteamos e insistimos frecuentemente a nuestros alumnos es que cuando diseñen una clase de yoga para sus alumnos o incluso para su práctica personal, se pregunten ¿para qué elijo tal o cual asana? ¿Qué objetivo persigo? Tenemos que tener en cuenta que el yoga tiene una gran potencialidad terapéutica a todos los niveles, físico, psicoemocional, espiritual, pero bueno, puede llegar a generar perjuicios si no se hace una práctica con un buen conocimiento. En cuanto al aparato locomotor, se necesita un conocimiento de anatomía, fisiología y patología para saber adaptar la práctica según esas características. Si no, podemos estar generando un perjuicio que en ocasiones no es evidente, no es un perjuicio, digamos, que nosotros podamos ser conscientes de él. En el caso de las rectificaciones y las discopatías, podemos estar practicando Shirshasana con una discopatía y que eso no genere ninguna sintomatología o con una rectificación cervical. Entonces, solamente nos avisarán las cervicales, tendremos noticias de que eso no nos está sentando bien cuando ya haya un estado degenerativo avanzado de los discos y por sí mismos generen dolor. Tenemos que tener en cuenta que los discos intervertebrales tienen muy poca inervación, tienen muy pocos receptores sensitivos y solo generan dolor en etapas degenerativas avanzadas, cuando ya hay una hernia o una afectación grave. Y tenemos que tener en cuenta que no todas las hernias son sintomáticas. Es decir, que podemos estar haciendo una práctica, planteando determinadas asanas y sí, recogiendo efectos positivos, beneficiosos, pero también sin saberlo, sin ser conscientes de ello, generar un perjuicio. Somos conscientes que algunas escuelas de yoga aconsejan que ese 30% del peso que tiene que recaer sobre la cabeza bueno, no se coloque en el centro de la misma, sino ligeramente posteriorizado, para que con ello se garantice el hecho de que las vértebras cervicales estén en una posición de extensión. Pues bien, nosotros dudamos de que cuando hay instaurada una rectificación cervical esto realmente sea útil para, digamos, repartir correctamente las fuerzas para dibujar esa curvatura cervical y así ahorrar el perjuicio sobre los discos intervertebrales. Aún y así, aún habiendo una extensión cervical, hay determinado porcentaje del peso que recae sobre los discos cuando nos colocamos en una posición invertida cargando todo el peso en la región cervical, con lo cual, bueno, pues no creemos que sea una estrategia que delante de estas patologías realmente marque la diferencia y que aconseje poderlas llevar a cabo, poderlas realizar. Entonces volvemos a la pregunta que formulábamos anteriormente. ¿Para qué vamos a plantear una postura como Shirshasana en una persona que tiene una discopatía? Recordemos que hemos comentado que Shirshasana podría ser muy buena para estimular el equilibrio. No se puede utilizar otra postura que estimule el equilibrio sin tener el perjuicio que acabamos de comentar. Así pues, este es nuestro punto de vista acerca de Shirshasana, es decir, que en condiciones de normalidad, si no hay una alteración mecánica o no hay ninguna patología, no pasa nada, se puede practicar con normalidad, pero en el caso de que haya discopatía, rectificación cervical o artrosis, bajo nuestro punto de vista es mejor no practicarla y buscar alternativas que estimulen, digamos, las propiedades de Shirshasana, pero sin tener los perjuicios que podría causar a estas personas, a las personas con estas afecciones. Comentarte que si quieres profundizar en el conocimiento de la anatomía, la fisiología, la patología
y saber adaptar la práctica de yoga terapéutico a más de 40 afecciones, 40 patologías, bueno, tenemos a tu disposición la formación de Yoga Therapy Academy, que la podrás encontrar en la página web de yoga-terapéutico.com. Y bueno, pues hasta aquí el consultorio de hoy, espero que te haya sido útil y bueno, esperemos coincidir en otra ocasión. Muchas gracias.